Bienvenidos a esta nueva exploración del pensamiento. Hoy nos vamos muy atrás a los mismísimos inicios de la filosofía occidental, a esa época de los llamados presocráticos. Un viaje fascinante, desde luego. Sí, y para guiarnos, pues contamos con esos pedacitos que nos han llegado, ¿no? Fragmentos, testimonios, recogidos en trabajos como el de Alberto Bernabé. Son como las piezas de un puzzle muy antiguo. Exacto. Un puzzle difícil de completar, pero apasionante de intentar. ¿Y la misión? Pues intentar entender quiénes eran estos pioneros, allá por los siglos 7 al 5 a.C., y sobre todo, cómo se lanzaron a buscar explicaciones racionales del universo, de la physis, dejando atrás los mitos. Esa es la clave, el paso del mito al logos, a la razón. Queremos captar sus ideas sobre el principio de todo, el arché, el cambio, la realidad, y entender por qué los llamamos presocráticos. Va a ser, yo creo, un viaje intenso. Pues sí. Y todo parece que arranca en un lugar muy concreto. Mileto, siglo VI a.C. Mileto, en la costa de la actual Turquía, ¿verdad? Una ciudad jonia. Eso es, una ciudad rica, muy comerciante, un hervidero de gente y de ideas. Un sitio ideal, para que surgiera algo nuevo, quizá más libre que en otros centros de poder, más, digamos, conservadores. Claro, un caldo de cultivo perfecto. Y la gran novedad, decías, ese salto. Dejar de explicarlo todo con dioses caprichosos y buscar razones en la naturaleza misma. Exactamente. Aunque, ojo, no es que abandonen del todo la idea de lo divino. Ah, no. Creía que era una ruptura total. Bueno, no exactamente. Para ellos, la materia misma está como viva. Tiene un dinamismo propio. No piensan que algo se crea de la nada, sino que un material que ya existe se organiza. A menudo por separación de contrarios. Una idea que ya flotaba en el ambiente. Entiendo. Pero la clave es esa, buscar el porqué, la explicación, dentro de la propia physis, de la naturaleza. Vale, pues vamos a meternos en harina. El primero de la lista siempre es Tales de Mileto. ¿Cuál fue su gran idea? Pues Tales, digamos que dio ese primer paso fundamental. Propuso un principio material único, el agua. El agua. Simple, pero ¿por qué el agua? Bueno, seguramente observó su importancia para la vida, ¿no? Que todo parece necesitarla. Aristóteles especula bastante sobre esto. También decía que la Tierra flotaba sobre agua, una forma de explicar los terremotos, quizá. Ajá. Pero vamos, más allá de la respuesta concreta, lo revolucionario es la pregunta. ¿Cuál es el principio, el arché? Y buscarlo en la naturaleza. ¿Y esa idea que mencionabas de la materia viva? El hilofobismo, ¿no? Sí, eso es. Frases que se le atribuyen como todo está lleno de dioses o que el imán tiene alma, psique, porque mueve el hierro, sugieran que veía la naturaleza como animada por dentro, el alma como principio de movimiento. ¿Y escribió algo? ¿O era más de palabra? Pues hay muchas dudas sobre si escribió. Parece que era más un sabio práctico, uno de los 7 sabios. Lo del famoso eclipse del 585 probablemente fue usar conocimientos de ciclos que venían de Babilonia, no una predicción como la entendemos hoy. Entendido. Vale, de lo concreto del agua de Tales pasamos a Anaximandro, su paisano. Él se atreve con algo bastante más abstracto, ¿no? Totalmente. Anaximandro da un salto conceptual, brutal. Propone como arché lo apeiron. Apeiron. ¿Y eso qué es? Suena... Es lo indefinido, lo ilimitado. Algo eterno que no ha nacido ni morirá nunca, de donde todo sale y a donde todo vuelve. Y ojo, fue el primero en usar la palabra arché para referirse a ese principio. O sea, ya no es una sustancia concreta como el agua, es algo más fundamental pero sin forma definida. ¿Y cómo surge el mundo de ahí? Suena complicado, sí. Pues él habla de un movimiento eterno que hace que los opuestos, caliente y frío, seco y húmedo, se separen de esa matriz original, del apeiron. Y de ahí nacen los mundos. ¿Los mundos? En plural. Sí, parece que contemplaba múltiples mundos. Y hay un fragmento muy famoso, con un lenguaje muy poético, que dice que las cosas, al morir, vuelven a aquello de lo que nacieron y pagan justa retribución por su injusticia según la disposición del tiempo. Una visión casi moral del cosmos. Fascinante. Una justicia cósmica. ¿Y su idea de la Tierra? También era peculiar, ¿no? Sí, muy audaz. Se la imaginó cilíndrica como una columna de piedra, un tambor.
flotando en el centro del universo por equidistancia. No porque se apoyara en nada, una idea geométrica muy potente. Increíble. Y además introdujo el gnomon, el reloj solar, y dibujó un mapa. Un personaje completo. Desde luego, un pensador muy original. Y después de esa abstracción tan potente del Apeirón, llega el tercer milesio, Anaxímenes. Él vuelve algo más tangible, digamos. Sí, Anaxímenes propone el aire, aer, como arché. Pero no exactamente nuestro aire invisible, sino más bien como una especie de niebla o vapor primordial, infinito, divino, siempre en movimiento. Vale, aire. ¿Y qué añade él? Porque volver a un elemento concreto parece un paso atrás respecto a Anaximandro. Ah, pero Anaxímenes introduce algo clave, el mecanismo del cambio. Explica cómo las cosas se transforman y lo hace mediante dos procesos, la rarefacción y la condensación. Anda, o sea que explica el cómo una cosa se convierte en otra. Exacto. Esa es su gran aportación. El aire, al rarefacerse, al hacerse menos denso, se calienta y se convierte en fuego. Y al condensarse, al hacerse más denso, se enfría y pasa a ser viento, nube, agua, tierra, hasta piedra. Qué bueno. Entonces, los opuestos, como frío y caliente, dependen de la densidad. Eso es. Los opuestos ahora son laxo y denso. Es la primera explicación que podemos llamar mecanicista del cambio cualitativo. Y además, conecta esto con nosotros. Dice que nuestra alma, nuestra psique, es aire. Muy interesante. Bueno, dejamos Mileto, esa cuna de pensadores, nos vamos con Genófanes de Colofón, otro jonio, pero muy distinto, ¿no? Era poeta, viajero, bastante crítico. Genófanes es una figura interesantísima, sí. Utiliza el verso, la poesía, pero para hacer filosofía crítica. Es muy conocido por su crítica feroz a Homero y Hesíodo. Les daba caña, ¿eh? Sí, les acusaba de pintar a los dioses como inmorales, ladrones, adúlteros, vamos, como los peores humanos. Y se reía de que los imagináramos con forma humana. Lo de los bueyes dibujando dioses bueyes es genial. Es una crítica brillante al antropomorfismo, ¿sí? Su argumento es: los dioses, si existen, no pueden ser como los mortales, ni nacer ni morir, ni tener nuestras miserias. Y a partir de ahí propone algo revolucionario. El Dios único. Exacto. Un Dios único, supremo, que no se parece a nosotros ni en cuerpo ni en mente. Un Dios inmóvil, porque moverse no le pega a un ser supremo, que todo lo ve, todo lo piensa y que mueve todo con la fuerza de su pensamiento. Es como una primera forma de monoteísmo filosófico, aunque todavía lo imaginara corpóreo, quizás esférico. Impresionante. Y no solo criticaba la religión tradicional, también la sociedad de su tiempo. Sí, criticaba el lujo excesivo, que se valorase más a un atleta campeón que a un sabio. Y algo muy importante sobre el conocimiento. Rechaza la adivinación y dice que los dioses no nos lo han revelado todo. Somos los humanos los que, buscando, vamos encontrando el saber. O sea, un voto de confianza en la razón humana. Sí, hay un cierto optimismo en nuestra capacidad de progresar, aunque también reconoce que nuestro saber es limitado, que solo llegamos a opiniones verosímiles, no a la certeza total. Vale, agárrense que vienen curvas. Nos toca Heráclito de Éfeso, el oscuro, el del todo fluye. Este tiene miga. Heráclito es un universo aparte. Su estilo es aforístico, enigmático. Dicen que decía que el dios de Delfos ni dice ni oculta, sino da señales, y parece que él aspiraba a lo mismo con sus escritos. Sí, no es fácil de entender. ¿Cuál es su idea central? Ese famoso logos. ¿Qué es exactamente? Suena fundamental. Lo es, y es complejo. El logos se puede traducir por razón, palabra, ley, proporción. Es como la estructura profunda, la ley universal que rige absolutamente todo lo que sucede. Es lo común, dice, pero se queja de que la mayoría de la gente vive como dormida, como si tuvieran una inteligencia particular, sin captar ese logos común. Vale, una ley universal. ¿Y qué implica ese logos? Pues implica sobre todo dos ideas que van juntas y son cruciales en Heráclito. A ver, el cambio constante, imagino. Exacto. Primero, el cambio perpetuo. La famosa imagen del río. No puedes bañarte dos veces en el mismo río porque todo está en constante flujo. La realidad es dinámica, es devenir. Vale, todo fluye.
¿Y la segunda idea? La unidad de los opuestos. Día y noche, guerra y paz, vida y muerte, arriba y abajo. No son cosas separadas y contrarias sin más, sino aspectos de una misma realidad unitaria que existe gracias a la tensión entre ellos. O sea, los contrarios se necesitan. Exacto. La guerra es el padre y rey de todas las cosas. Dice, no en sentido literal siempre, sino que la tensión, el conflicto, la oposición es lo que genera la armonía del universo, como la tensión en un arco o una lira que produce algo nuevo. Vaya, una visión muy dinámica y, bueno, conflictiva de la realidad. ¿Y el fuego? ¿Qué papel juega en todo esto? El fuego parece ser para él la manifestación más clara de ese dinamismo y del logos. Dice que el cosmos es fuego siempre vivo, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Todo parece ser un intercambio constante con el fuego, como el oro por mercancías. Y también relaciona el alma con el fuego, ¿no? Sí, un alma sabia es un alma seca, ígnea. La humedad, en cambio, es perjudicial para el alma, la apaga. Hay una conexión ahí entre conocimiento, vida y fuego. Fascinante y complejo, Heráclito. Bueno, cruzamos el Mediterráneo, nos vamos a Italia, a la Magna Grecia. Los pitagóricos. Aquí la mezcla es curiosa. Matemáticas, religión, secretismo. Muy curiosa, sí. Fundados por Pitágoras de Samos, que se trasladó a Crotona, en el sur de Italia. Eran una especie de comunidad o secta científico-religiosa. ¿Religiosa? ¿En qué sentido? Creían firmemente en la transmigración de las almas, la metempsicosis, que el alma es inmortal y va reencarnando en distintos cuerpos, incluso de animales. Esto llevaba a buscar la purificación del alma para liberarla de ese ciclo. Y de ahí venían ciertas reglas de vida, ¿no? Como el vegetarianismo. Exacto. Reglas de abstinencia, como no comer ciertos alimentos, en especial carne, aunque hay debates sobre si era total o parcial. Y otras normas de conducta, a veces bastante peculiares, que se transmitían en secreto. Pero lo que más ha quedado, lo que asociamos a Pitágoras es que todo es número. Esa es su idea filosófica más radical y distintiva, sí. Descubrieron que las armonías musicales se correspondían con proporciones numéricas sencillas, y de ahí extrapolaron. Pensaron que la estructura última de toda la realidad, del cosmos entero, era matemática, numérica. Todo el universo regido por números. Sí, partían de un dualismo fundamental. Límite e ilimitado. Impar y par. Uno y múltiple. Asociados a lo bueno y lo malo. El número, lo par-impar, el límite, era el principio que daba forma, que ordenaba lo ilimitado, el caos. Especularon incluso con una armonía de las esferas, producida por el movimiento de los astros según relaciones numéricas. Cuesta imaginar cómo llegaban a esas conclusiones. ¿Y el propio Pitágoras? ¿Existió de verdad? O sí, Pitágoras es una figura histórica, sin duda, pero está muy rodeado de leyenda. Curiosamente, Platón y Aristóteles apenas lo mencionan a él directamente. Hablan más de los llamados pitagóricos. Mucho de lo que sabemos viene de fuentes posteriores que lo mitificaron bastante. Pero la idea de matematizar la naturaleza, eso sí que fue influyente. Increíblemente influyente. Marcó toda la ciencia y filosofía posteriores. Y cerca de ellos, en Crotona también, estaba Alquemeón, un médico filósofo. ¿Qué aportó él? Alquemeón es interesante porque parece ser el primero en practicar disecciones con fines de investigación, no solo rituales. Distinguió entre el entendimiento humano y la simple sensación animal. Y tuvo una idea clave sobre la salud. ¿Cuál? Definió la salud como isonomía, es decir, un equilibrio o igualdad de poder entre las potencias o cualidades opuestas del cuerpo. Lo húmedo y lo seco, lo frío y lo caliente, lo amargo y lo dulce. La enfermedad, en cambio, era la monarquía, el dominio de una de esas potencias sobre las demás. Una idea de equilibrio, eso suena muy moderno. Sí, una idea de homeostasis, podríamos decir, que tuvo muchísima influencia en la medicina griega posterior, sobre todo en Hipócrates. Muy bien. Y ahora, llegamos al gran desafío, a los que pusieron todo patas arriba, los eleatas, empezando por Parménides de Elea. Esto cambia las reglas del juego por completo, ¿verdad? Totalmente.
Parménides es un antes y un después en la filosofía. Escribió un poema filosófico, en verso, donde cuenta un viaje simbólico hasta una diosa que le revela la verdad. Y su movimiento clave es distinguir radicalmente entre dos caminos. Dos caminos. Sí, la vía de la verdad, que solo se puede recorrer con la razón, con el logos, y la vía de la opinión, que se basa en los sentidos y que él considera totalmente engañosa, una vía de mortales que nada saben. O sea que no hay que fiarse de lo que vemos u oímos, confiar solo en la razón pura. ¿Y a dónde le lleva eso? Pues a una conclusión demoledora. Parte de una única premisa, aparentemente simple. Es, esti, o dicho de otro modo, lo que es, y lo que no es, y no puede ser pensado. Y a partir de ahí, deduce con una lógica que parece implacable. ¿Qué deduce? La intriga. Deduce que lo que es, eso que él llama tu eón, el ser, tiene que ser por fuerza único, eterno, ingénito, imperecedero, inmóvil, indivisible y completo, como una esfera perfecta, homogénea, sin fisuras. Espera. Inmóvil, único. ¿Está diciendo que el movimiento, el cambio, la pluralidad de cosas que vemos a nuestro alrededor son una ilusión? Exactamente eso. Es radical hasta el extremo. Confía más en la coherencia de su razonamiento lógico que en el testimonio abrumador de nuestros sentidos. Todo lo que percibimos, el cambio, la variedad, el nacer y morir, pertenece a la vía de la opinión. Es un mundo de apariencias engañosas para los mortales bicéfalos. Qué fuerte. Pero, ¿cómo argumenta eso? ¿Por qué no puede haber cambio o pluralidad? Su argumento principal es que tanto el cambio como la pluralidad implicarían la existencia del no ser. Cambiar es pasar de ser algo a no serlo, o empezar a ser algo que no se era. Y la pluralidad implica que una cosa no es la otra y que están separadas por algo que no es ellas, o sea, el vacío, el no ser. Pero como el no ser es impensable e inexistente, pues concluye que ni el cambio ni la pluralidad pueden ser reales. Pensar y ser son lo mismo, dice una frase famosa. Sí, en el sentido de que solo lo que realmente es, ese ser único e inmóvil, puede ser pensado de forma coherente y verdadera. El impacto de Parménides fue brutal. Obligó a toda la filosofía posterior a tomar posición frente a su desafío. ¿Normal? Y entonces llegaron sus discípulos, Zenón de Elea, para defenderle con sus famosas paradojas. Zenón fue muy hábil. En lugar de intentar probar directamente la tesis de Parménides, que ya lo había hecho él, se dedicó a atacar las tesis contrarias. Utilizó las famosas aporías o paradojas para mostrar que si tú asumes que existen la pluralidad y el movimiento, como hacemos todos por los sentidos, llegas a contradicciones lógicas insuperables. ¿Las de Aquiles y la tortuga? ¿La flecha que no se mueve? Esas mismas. La de Aquiles y la tortuga, la de la dicotomía, para recorrer una distancia tienes que recorrer antes la mitad y antes la mitad de la mitad, infinitamente. La de la flecha, en cada instante está en un lugar, o sea, quieta. La del estadio. Todas buscan mostrar lo absurdo y contradictorio de pensar el movimiento y la multiplicidad. Una defensa ingeniosísima de Parménides. Y también está Meliso de Samos. ¿El que añadió? Meliso, digamos que sistematizó y radicalizó un poco a Parménides. Argumentó de forma más directa y en prosa. Corrigió Parménides en un punto. Dijo que el ser no era una esfera finita, sino infinito en el tiempo, siempre fue y siempre será, y también en el espacio. Insistió mucho en que la inmovilidad se debía a la inexistencia del vacío. Si no hay vacío, no hay dónde moverse. Vale. Menudo callejón sin salida lógico, plantean los eleatas. Si les hacemos caso, el mundo que vemos no existe. ¿Cómo reaccionaron los demás? ¿Cómo intentaron, salvar el mundo que percibimos? Esa fue la gran pregunta, que tuvieron que afrontar los siguientes pensadores. Surgieron los llamados pluralistas, que intentaron conciliar la lógica eleática, sobre todo la idea de que nada puede nacer de la nada ni destruirse completamente, con la evidencia de los sentidos, que nos muestran cambio y multiplicidad. ¿Y quién fue el primero en intentarlo? El primero, y quizá el más pintoresco, fue Empédocles de Acragante, en Sicilia. Una figura fascinante. Filósofo, poeta, médico, mago... Empédocles, el de los 4 elementos. Eso ya suena más familiar. Bueno,
Él los llamó 4 raíces rizómatas. Eran eternas e inmutables: fuego, aire, agua y tierra. Y estas raíces se mezclaban y se separaban gracias a la acción de 2 fuerzas cósmicas también eternas: amor, filia o amistad, que tiende a unirlas, y odio, neikos o discordia, que tiende a separarlas. O sea, que el nacimiento y la muerte de las cosas No son creación y destrucción absolutas. Eso sería admitir el no ser de Parménides. Son simplemente la mezcla y la separación de esas 4 raíces eternas. Así salva la pluralidad, hay 4 raíces, y el cambio, las mezclas varían, sin contradecir frontalmente a Parménides. inteligente. Y hablaba de un ciclo cósmico, ¿no? Sí, un ciclo eterno donde a veces domina totalmente el amor y todo está unido en una esfera perfecta, el esfairos, y otras veces domina el odio y todo está separado. Nuestro mundo actual sería una fase intermedia de este ciclo cósmico. Y tuvo ideas curiosas sobre cómo se formaron los seres vivos. Muy curiosas. Habla de etapas iniciales con miembros sueltos vagando, luego uniones monstruosas, bueyes con rostro humano, y finalmente solo sobrevivieron las combinaciones que eran viables, las que estaban bien adaptadas. Es casi una premonición de la idea de selección natural, salvando las distancias, claro. ¿Y cómo explicaba la percepción? Tenía una teoría de los efluvios y los poros. Decía que de las cosas emanan efluvios y que nuestros órganos sensoriales tienen poros por donde entran esos efluvios. Y la clave es que lo semejante percibe lo semejante. El fuego que hay en nuestro ojo percibe el fuego exterior, el agua al exterior, etc. Vale, Empédocles. ¿Quién más intentó responder a Parménides? Anaxágoras. Creo que mencionaste que llevó la filosofía a Atenas. Sí, Anaxágoras de Clazómenas. Él dio otra solución pluralista. En lugar de 4 raíces, propuso una infinidad de semillas, espermata. ¿Semillas de qué? De todo. Semillas cualitativamente diferentes de todas las cosas que existen. De oro, de carne, de hueso, de pan, de agua. Y su principio fundamental es: todo está en todo. En cualquier trozo de materia, por pequeño que sea, hay semillas de todas las demás cosas, aunque normalmente predominen las de un tipo. Por eso vemos pan como pan y no como oro. Todo en todo. Eso sí que es complejo de imaginar. ¿Y qué pone orden en esa mezcla inicial? Porque al principio estaría todo junto, ¿no? Exacto. Al principio, dice, todas las cosas estaban juntas. Y lo que introdujo el orden, lo que puso en marcha un vórtice que empezó a separar y clasificar esas semillas, fue el nous. El nous, mente, intelecto. Eso es, el nous es descrito como algo infinito, autónomo, lo más puro y sutil de todo, no mezclado con nada, excepto en los seres vivos que participan de él. El nous conoce todo, lo gobierna todo, y fue el que dio el impulso inicial para que se formara el cosmos ordenado a partir de la mezcla caótica. O sea, un principio ordenador inteligente. ¿Pero actúa constantemente o solo al principio? Parece que actúa sobre todo como el motor inicial y el principio rector, aunque no está claro si interviene en cada detalle. Sócrates y Platón luego le reprocharán no haber usado más este nous para explicar las finalidades en la naturaleza. Pero la idea de una mente ordenadora fue potentísima. Desde luego. Y con esto llegamos ya a quizás la culminación de esta línea de respuesta a Parménides, los atomistas, Leucipos y Demócrito. ¿Cuál fue su solución? Pues la de los atomistas es, para muchos, la respuesta más elegante y, desde luego, la que más recorrido científico ha tenido a largo plazo. Ellos aceptan el desafío de Parménides, pero le dan la vuelta de una manera genial. ¿Cómo? Dicen, de acuerdo, Parménides, existe el ser, lo que es, son los átomos. Y también existe el no ser, lo que no es el vacío. Admiten el vacío que Parménides y Meliso negaban radicalmente. Esa es la clave de todo. Para ellos, la realidad última está compuesta por 2 principios. Una infinidad de átomos, partículas materiales indivisibles, átomos, eternas, sólidas, impenetrables, invisibles por su pequeñez, y un vacío infinito en el que esos átomos se mueven eternamente. ¿Y los átomos son todos iguales? No. Difieren en forma, hay átomos lisos, rugosos, ganchudos, en orden, como se colocan unos respecto a otros, y en posición, su orientación en el espacio.
Son como las letras del alfabeto, que siendo pocas forman infinitas palabras. Vale, átomos y vacío. ¿Y todo lo demás? El mundo que vemos, el cambio. Todo lo que existe, los objetos, los mundos, y todo el cambio, nacimiento, muerte, alteración de cualidades, no es más que la combinación, separación y reordenación de estos átomos eternos en el vacío. Chocan, se enganchan, se separan. Todo por necesidad, por las leyes de sus propios movimientos. Nada nace de la nada ni se destruye en la nada. Solo hay reordenación atómica. Es una explicación puramente mecanicista. ¿Y qué te hace con las cualidades que percibimos? ¿Los colores, los sabores, el calor, el frío? ¿Son reales para ellos? Sí mismas. Son convencionales, nomo, subjetivas. Son el resultado de cómo los átomos de los objetos interactúan con los átomos de nuestros órganos sensoriales. O sea, que el color rojo no está en la manzana. Exacto. Son ciertos átomos de la manzana, por su forma y disposición, los que al chocar con los átomos de nuestro ojo producen en nosotros la sensación de rojo. Lo único verdaderamente real, Füsse, son los átomos con sus propiedades primarias, forma, tamaño, orden, posición, y el vacío. Vaya, ¿eso implica una distinción fuerte entre la realidad y nuestra percepción? Sí, Demócrito distinguió entre un conocimiento oscuro o bastardo, que es el que nos dan los sentidos y es poco fiable, y un conocimiento genuino o legítimo, que es el del intelecto, capaz de captar la verdadera realidad de los átomos y el vacío, aunque sea indirectamente. Y proponían infinitos mundos, ¿no? Sí, en el vacío infinito, infinitos mundos nacen, se desarrollan y mueren constantemente por las colisiones fortuitas de los átomos. Y Demócrito, además, desarrolló una ética muy interesante, basada en la búsqueda de la tranquilidad del alma, la eutimia, a través de la moderación y la razón. Es increíble la variedad de respuestas y de enfoques que hemos visto. Y mencionabas antes que también escribían de formas muy distintas. Sí, la forma literaria evolucionó mucho. Empezamos con posibles dichos orales atribuidos a Tales. Luego tenemos grandes poemas épico-didácticos como los de Genófanes, Parménides o Empédocles, que usan el verso para transmitir filosofía. Y después la prosa. Claro, después se desarrolla la prosa como vehículo para la argumentación y la exposición científica. Anaximandro ya escribe en prosa, aunque con un estilo elevado. Anaxímenes también. Heráclito usa una prosa muy rítmica y aforística, muy personal. Y ya Meliso, Anaxágoras y los atomistas usan claramente la prosa expositiva. Vemos nacer el tratado filosófico y científico. Aunque reconstruir todo esto a partir de fragmentos y citas de otros autores debe ser un trabajo de chinos, ¿no? Muy complicado, sí. Lo que conservamos son, sobre todo, fragmentos, citas textuales, a veces muy cortas, y testimonios, resúmenes, paráfrasis o críticas de autores posteriores, a menudo siglos después. Es lo que llamamos la doxografía, la recopilación de opiniones. Y claro, esos autores posteriores citaban con sus propios intereses, a veces de memoria. Exacto. Interpretan, critican desde su propia filosofía, a veces no entienden bien al autor original. Es un trabajo detectivesco fascinante, pero siempre hay un margen de incertidumbre. Hay que ser muy cauto. Entendido. Bueno, pues recapitulando este viaje tan vertiginoso por los inicios del pensamiento occidental, ¿cuál dirías que es el gran legado de estos presocráticos? Yo creo que, sobre todo, la audacia. La audacia de atreverse a buscar explicaciones racionales del mundo, de preguntar por qué y buscar la respuesta en la propia naturaleza o en la lógica interna del pensamiento, más allá del mito. Y la increíble diversidad de respuestas que dieron, ¿no? Desde el agua, el aiperon, el aire, pasando por los números, el fuego, el ser inmóvil de Parménides. Hasta las 4 raíces con amor y odio, las infinitas semillas con el nous, o los átomos y el vacío. Es el nacimiento de la argumentación racional, de la crítica entre escuelas, de la reflexión sobre qué es la realidad, cómo cambia, cómo podemos conocerla. Pusieron las bases, vamos. Pusieron sobre la mesa las grandes preguntas y las primeras grandes respuestas, que marcarían toda la filosofía y la ciencia posteriores. Inventaron en cierto modo nuestra forma occidental de pensar sobre el mundo, el famoso paso del mitos al logos. Y para terminar, déjame lanzar una reflexión que me sugiere todo esto. A ver qué te parece.
Hemos visto cómo estos primeros pensadores lucharon con esa tensión enorme entre la lógica pura y lo que nos dicen los sentidos. Parménides negando el cambio que vemos cada segundo, los atomistas diciendo que el color o el sabor no son reales. Sí, esa tensión es fundamental en ellos. Pues bien, hoy en día, la ciencia moderna, pienso en la física cuántica, en la cosmología del Big Bang, nos presenta modelos de la realidad que son totalmente antiintuitivos. Describen un universo a escalas muy pequeñas o muy grandes, que es tan extraño y alejado de nuestra experiencia cotidiana como podía serlo la esfera inmóvil de Parménides para un griego de su época. Es una comparación interesante, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo navegamos nosotros esa tensión hoy? ¿Siguen siendo nuestros sentidos esos testigos oscuros de los que hablaba Demócrito frente a las ecuaciones y los modelos abstractos de la ciencia? ¿O quizá hemos encontrado, no sé, nuevas formas de integrar o al menos de convivir con esa brecha entre el mundo que experimentamos directamente y la realidad profunda que la razón científica nos desvela? Es una excelente pregunta para seguir pensando. Pues ahí la dejamos, flotando, como la tierra de Anaximandro en medio del Apeirón. Gracias por este viaje. Gracias a ti. Ha sido un placer.